Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RecNet en este capítulo de Spanning Tree Protocol, que es la parte uno de fundamentos. Bueno, realmente Spanning Tree Protocol es muy importante porque si no existiera, bueno, realmente hablando de lo que es una topología a nivel de capa 2, realmente sería un caos porque no existiría un control para lo que es el frames. Y bueno, vamos a suponer, vamos a verlo ahorita rápidamente aquí, este diagrama que tenemos aquí. Bueno, cuando existe una red, que en este caso que tiene links de manera redundante, como aparece aquí que de A a B, de B a C y de C a A, bueno, vamos a suponer que de este lado yo tengo una computadora que se llama y de este lado yo tengo una computadora que se llama X, ¿ok? Bueno, cuando en ese caso X quiere encontrar a Y, pero no sabe realmente aún en dónde está y ningún switch aún tiene lo que es la MAC address, entonces X va a enviar lo que es un broadcast, un frames. En este caso C va a enviar la información hacia A y también lo va a enviar hacia B. De tal manera que cuando A reciba, también va a forwardear hacia lo que es B, y lo que es B, también lo que recibe lo va a forwardear hacia A, ¿ok? Y bueno, entonces lo que va a pasar aquí, como no hay un control en este caso del frame que se está enviando, A también va a reenviar lo que está recibiendo de B, lo va a enviar hacia C. Y lo mismo va a pasar con B, que va a reenviar lo que está recibiendo de A, lo va a enviar hacia el switch C. De tal manera que si ustedes se fijan, ahí el frame ya no hay un control, sino realmente va a estar viajando en la topología de una manera infinita, a no ser que el administrador pueda hacer que apague el puerto o a lo mejor desconecte físicamente lo que es el cable del switch. Es la única manera como se puede romper lo que es el loop, ¿ok? Entonces, cuando un frames no tiene un control y que está circulando por la red de manera infinita, a esto nosotros lo vamos a llamar loop, ¿ok? Es un loop en este caso a nivel de capa 2. Ahora bien, ¿por qué es necesario Spanning Tree Protocol? Bueno, ya lo hemos mencionado ahorita, es necesario porque se requiere para controlar lo que son los loops que se puedan llegar a formar a nivel de capa 2. Entonces realmente Spanning Tree Protocol va a venir a ayudar a mitigar, que son tres problemas, como lo menciona aquí en esta parte. Y esos tres problemas que va a ayudar a mitigar, el primero va a ser el Broadcast Storms, ¿ok? Broadcast Storms, ok. Cuando hablamos de un broadcast storms, me estoy refiriendo yo que es el forwarding que se va a hacer. Bueno, en este caso es un frames que se está forwardeando de manera repetitiva. Y entonces ese frames, al estar viajando, como aparece aquí en este diagrama, de manera infinita, pues prácticamente nos va a estar consumiendo lo que es la capacidad del link. De tal manera que va a llegar en cierto momento que nos puede llegar a impactar en la red. Créanme, yo en lo personal me ha tocado una experiencia que tuve cuando estuve trabajando para un hotel. Un usuario se le ocurrió en conectar el cable que salía por un puerto de un jack de pared. Ese mismo cable lo volvió a conectar a otro jack de pared, de tal manera que lo que hizo fue un loop. Y como en ese caso no teníamos un switch realmente muy bueno, era de los más económicos, pues no tenía un control realmente sobre el Spanning Tree Protocol y fue un caos porque nos llegó a tumbar toda la red, todo ese segmento que correspondía en donde estaba el loop lo llegó a tumbar. Los equipos se quedaron sin comunicación, incluso el switch se volvió loco, de tal manera que para encontrarlo fue realmente un poquito difícil. Pero bueno, esta fue una experiencia que yo tuve. Entonces realmente que se forme un loop en una red sí puede ser de manera grave o el impacto que puede tener. Entonces nos va a ayudar en este caso a prevenir lo que es el broadcast storms, ¿ok? El segundo problema que nos va a ayudar a prevenir o a mitigar en este caso es la inestabilidad en la tabla de MAC address, ¿ok? ¿Por qué la inestabilidad? Bueno, en este caso, al estar un loop formado en lo que es la topología, el frames va a estar viajando de tal manera que a lo mejor pueda, vamos a suponer que hablando de este host que es Y, a lo mejor aquí le puede indicar a B
que conoce a Y por el host, le puede indicar información que conoce a la PC de Y, la conoce por tal puerto. Entonces B actualiza su MAC address, bueno, que la conoce a lo mejor por la fase Ethernet 01, ok, y este a su vez se lo va a reenviar aquí a C, y C a lo mejor en su puerto fase Ethernet 0 diagonal 2 va a decir que conoce a Y, de tal manera que cuando B vuelva a reenviar, ahora le va a decir a que conoce la I, a lo mejor por la fase Ethernet 02, vamos a poner, y la A nuevamente le va a decir a C que a lo mejor en su puerto fase Ethernet 01 conoce a Y, de tal manera que va a haber una inestabilidad, porque aquí ya hablando de lo que es este switch C, pues ya le están indicando por dos puertos distintos que conocen a lo que es el host Y, de tal manera que el switch C va a estar actualizando su MAC address de manera constante, y eso pues ya no va a ser muy confiable la información que tiene en este caso la MAC address en los switches, y es por eso ese es un problema que puede causar los loops, que pueden dar información incorrecta de por dónde conocen a tal dispositivo, a lo mejor por un puerto que realmente no es, y luego dicen conocerlo por otro puerto, y en fin, va a haber una inestabilidad en cuanto a la MAC address, ok, o la tabla de MAC address, más bien dicho. El tercer punto o el problema que va a ayudar a mitigar, que en este caso viene siendo aquí, el tercero viene siendo lo que ya se ha mencionado en un principio, que es la transmisión de múltiples, ok, múltiples frames. Entonces el tercer punto es la transmisión de múltiples frames, de tal manera que al formarse un loops en la topología realmente va a existir pues varias copias de los frames que van a estar circulando de manera infinita en lo que es la topología a nivel de capa 2. Entonces esos tres problemas principalmente son los que va a ayudar a mitigar lo que es el Spanning Tree Protocol, ok. Bueno, ahora el Spanning Tree Protocol que vamos a hablar nosotros ahorita en cuanto a teoría, vamos a estar utilizando lo que es de la IEEE, ok, que viene siendo el 802.1.d. Este es el que vamos a estar nosotros ahorita hablando en la parte de teoría que vamos a estar ocupando. Ahora bien, ¿cómo es que trabaja el algoritmo del Spanning Tree Protocol? Porque realmente Spanning Tree Protocol se basa en un algoritmo para poder formar, en este caso, en la topología de capa 2, formar lo que es qué puertos van a estar activos y cuáles van a estar bloqueados, ok. Bueno, el primer punto que vamos a ver aquí de cómo trabaja el algoritmo es este que tenemos aquí, que menciona los estados. Bueno, Spanning Tree Protocol utiliza estados, en este caso vamos a limpiar aquí tantito, y utiliza estados, y con esos estados me refiero que el algoritmo va a decidir qué puertos van a estar en forwarding. En este caso los que estén en forwarding es porque van a permitirles enviar frames y recibir frames, ok, y los que estén pues lógicamente en blocking van a ser puertos que van a estar bloqueados, que no van a poder enviar frames, ok. En este caso vamos a suponer que a lo mejor con estos tres switches, hablando de lo que es el forwarding o blocking, a lo mejor el Spanning Tree Protocol que tenemos aquí decidió que el switch A va a tener en forwarding lo que es esta parte, este puerto de aquí, perdón, y también este puerto de aquí. A lo mejor en el switch B va a poner en forwarding este puerto, en switch C igual aquí, este lo voy a poner en forwarding, pero este puerto en especial lo va a poner en blocking, de tal manera que al poner en blocking, a pesar de que físicamente están unidos esos switches, en este caso de manera redundante, lógicamente a través de lo que es el Spanning Tree Protocol, este puerto va a estar en blocking, de tal manera que es como si no estuviera este enlace, ok, y únicamente el camino que se estaría siguiendo, por ejemplo, si lo que es el switch C, en este caso la PC X, vamos a suponer que quiere llegar a lo que es aquí una computadora que puede ser que tengamos aquí, que va a ser la H. Entonces cuando envío un frames X hacia la PCH, entonces ese frames se va a ir por el camino que está el forwarding, de tal manera que el switch A, revisando su tabla de MAC address, lo va a forwardear por el camino que tiene aquí,
ok, y va a hacerlo llegar, ok, de tal manera que cuando H a lo mejor le responda, en este caso a la PCX, igual, de tal manera que no va a enviarlo aquí porque aquí tenemos un blocking, entonces lo va a enviar por este lado y switch A lo va a recibir y lo va a reenviar por esa ruta. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí entonces ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué sentido tiene de que se haga una red o que se conecte los cables de manera redundante si al final de cuentas Spanning Tree Protocol va a bloquear ciertos puertos? Bueno, tiene lógica en este sentido porque de primer paso es que no va a formar loops, pero esto no quiere decir que ese puerto o que ese link que está en blocking no se vaya a utilizar. Realmente sí se puede llegar a utilizar, y ese, por ejemplo, puede ser que a lo mejor cuando existe alguna convergencia. Cuando utilizamos el término de convergencia, me estoy refiriendo que es un proceso cuando los switches, cuando surge algún cambio en la topología, en este caso que a lo mejor el enlace que tenemos aquí entre A y C, por alguna razón, este, este link se llega a dañar, se caen los dos puertos de ambos switches de A y de C, entonces Spanning Tree Protocol, mediante una información que vamos a ver más adelante, se va a dar cuenta que el link entre A y C está caído, de tal manera que Spanning Tree Protocol va a realizar lo que es una convergencia. Entonces, al detectar esa convergencia, Spanning Tree Protocol va a cambiar la topología, y es entonces aquí cuando este puerto que él puso en blocking, entonces ahora lo va a poner en forwarding, de tal manera que ahora cuando X se quiera comunicar a H, van a salir en este caso los frames por aquí, ok, y aún así se conserva lo que es la topología. Aún, por ejemplo, si tenemos aquí una computadora, que en este caso vamos a poner que sea la Y, cuando X a lo mejor quiere llegar a Y, pues igual lo va a estar enviando aquí, de B lo va a estar reenviando y va a llegar hacia ese host. Se dan cuenta, no perdemos lo que es la comunicación en la topología porque tenemos una red redundante, de tal manera que cuando existe una falla en algún link, inmediatamente el que estaba en blocking, Spanning Tree Protocol lo pone en forwarding, y esto se hace cuando hay una convergencia, ¿ok? Entonces recuerden bien el término de convergencia. De hecho, se los voy a volver a repetir. Una convergencia es cuando Spanning Tree Protocol detecta un cambio en la topología, en este caso a nivel de capa 2, y entonces hace esos cambios de tal manera que los puertos, a lo mejor en este caso, lo que es A y B, realmente no hay un cambio, se mantienen en lo que es en forwarding, pero el cambio va a ser entre C y B, porque ahí teníamos el blocking, entonces ese blocking lo va a pasar inmediatamente a lo que es forwarding, ok. Bueno, el siguiente punto nos habla de tres criterios, que en este caso para elegir los estados, acuérdense que, bueno, estos son los estados, que es forwarding y blocking, ok. Entonces los tres criterios que se van a tomar en cuenta para poder elegir qué puertos van a estar en forwarding y qué puertos van a estar en blocking son estos. Por ejemplo, el 1 nos dice que el Spanning Tree Protocol elige lo que es un root switch y pone todas sus interfaces en estado forwarding, ok. Esa es una. Entonces ese es un criterio. Cuando el primer criterio es que cuando el algoritmo va a hacer una convergencia, primero tiene que elegir lo que es un root switch, que es en este caso es el switch que va a ser, vamos a ponerlo como switch base, que a partir de él se va a empezar a formar todo lo que es, en este caso, como el nombre le indica, el árbol, y va a hacer las ramificaciones, ok. Y bueno, en este caso, en este switch que se conoce como root switch, que es el base, todas sus interfaces que van a tener un link hacia, en este caso, hacia un switch o incluso hacia un host, van a estar en forwarding, ok. El segundo criterio es que cada switch, que en este caso los switches que no son el root switch, entonces se va a elegir la interfaz con el menos costo administrativo entre lo que es el root switch y el puerto que va hacia lo que es el switch que no es root, ok. Entonces a ese puerto se le conoce como root port. El tercer criterio que se maneja en este caso nos menciona que si existen varios switches en el link, se van a comparar, y en este caso el que tenga el root cost, en este caso el costo menor, se va a elegir para el que tenga un estado forwarding,
y a esos puertos se le va a conocer como designated port. Entonces aquí, si se dan cuenta, hay 3 puntos claves. Si se dan cuenta, primero elige lo que es un root switch, ok. El segundo punto va a elegir lo que es un root port, y el tercer punto es el designated port. Esto ahorita lo vamos a ver de manera ya más desglosada. Aquí a lo mejor igual les puede causar un poquito de confusión, pero bueno, no se preocupen, simplemente tengan en cuenta estos 3 criterios. Y bueno, igual hay un término muy importante que lo menciona aquí, que es el costo. Aquí lo tenemos. Se dan cuenta que ya lo tengo igual, que es el costo. Cuando nosotros estamos hablando de Spanning Tree Protocol va a ser el root cost. Entonces cuando yo les diga un root cost, va a ser lo mismo que si les digo costo. O igual les puedo estar mencionando costo y estoy haciendo referencia a un root cost. Ok. Bueno, ahora bien, ya vimos los 3 criterios. Ahorita vamos a desglosar esos criterios en estos puntos que tenemos aquí, ok. Primero vamos a ver lo que es un Bridge ID, que es muy importante hablando de lo que es Spanning Tree Protocol, ok. Bueno, hablando de lo que es el Bridge ID, primero vamos a empezar primero que Spanning Tree Protocol, realmente la manera que utiliza para poderse comunicar de un switch a otro switch y poder saber realmente cómo está el estatus o la información de la topología del Spanning Tree Protocol, utiliza mensajes que se conoce como PDUs o Bridge Protocol Data Unit. Mediante esos mensajes es como Spanning Tree Protocol va a poder comunicarse entre los switches y poder obtener la información que contiene cada uno de ellos. Estos mensajes incluso van en forma de hello, entonces son los hellos de PDU, ok. Así es como van a ir. Ahora bien, el Bridge ID realmente es un punto muy importante para el Spanning Tree Protocol, porque en base a él es como van a poder elegir lo que es el root switch, ok. Entonces este Bridge ID se compone de 8 bytes y esos 8 bytes los divide en primero 2 bytes que viene siendo la prioridad y 6 bytes que viene siendo el System ID, ok. Bueno, lo que es la parte del System ID, como lo menciona aquí abajo, realmente viene siendo la MAC address. Esta MAC address, si ustedes recuerdan, en los switches, que puede tener varios puertos, ¿no? Cada puerto puede tener lo que es una MAC address, ¿no? Pero en este caso, la MAC address no se refiere a esta que contiene los puertos. Realmente es una MAC address que viene única para lo que es en sí lo que es el switch de manera general, ok. Entonces la MAC address que se ocupa no es la de los puertos. Eso hay que tenerlo muy bien en claro. No estamos hablando del MAC address de los puertos o de las interfaces que tiene el switch, sino que realmente es una MAC address, por decirlo, una MAC address general de todo el switch. Ahora bien, los primeros 2 bytes, como les mencioné, se van a ocupar para lo que es la prioridad. El rango de la prioridad viene siendo de 0 a 65.535. Y bueno, es este rango, pero realmente no podemos, por ejemplo, ocupar una prioridad de 1, 2, 3. Realmente los incrementos que ocupa Spanning Tree Protocol viene siendo de 4096. Por ejemplo, de 0 salta a 4096. Después de 4096 viene siendo el siguiente valor. Ahorita déjenme recordar, creo que 4096 más 4096 viene siendo 8192 y así sucesivamente va incrementando en 4096, de tal manera que el tope viene siendo 65.535, ok. Eso es lo que contiene la prioridad. Ahora bien, vamos a irnos más adentro en este campo. En este caso la prioridad son estas dos partes. De esos 2 bytes los vamos a desglosar, que los primeros 4 bits es la prioridad, que en este caso que es el valor, ok, aquí de 0 hasta 65.535, ok. Y bueno, y los otros 12 bits en este caso viene siendo un System ID Extension. Realmente usualmente aquí estaríamos ocupando lo que es la VLAN. En este caso, para lo que es el Spanning Tree Protocol, vamos a suponer que tenemos una prioridad de 4096, ok. Y estamos utilizando lo que es la VLAN 1, de tal manera que lo que hace Spanning Tree Protocol ocupa lo que es la prioridad, que en este caso 4096, más,
en este caso, lo que es la System ID Extension, que en este caso es el número de VLAN, que es el 1, ok, de tal manera que la prioridad aquí que vamos a tener va a ser de 4097 en este caso para la VLAN 1. Y por ejemplo, si tenemos la VLAN 2, pues bueno, va a ser 4096 más 2. Si estamos ocupando la VLAN 10, 4096 más 10 y así sucesivamente, de tal manera que vamos a tener lo que es una prioridad que va a ser un conjunto entre lo que es la prioridad y la VLAN. Los otros 6 bytes, pues bueno, estamos hablando que van a ser la MAC address, como lo mencioné hace un momento, es una MAC address a nivel general de lo que es el switch. No va a utilizar en este caso ninguna MAC address de los puertos, ok, eso hay que tenerlo bien claro. Entonces aquí esa es la función que realiza el Bridge ID, nos va a servir como base para poder realizar o poder encontrar quién va a ser el root switch. Ahora bien, el siguiente punto vamos a hablar de lo que acabamos de mencionar ahorita, de lo que es el root switch. Ya una vez que ya sabemos para qué nos sirve el Bridge ID, entonces vamos a pasar a lo que es el root switch. Bueno, hablando de lo que es el root switch, bueno, Spanning Tree Protocol, cuando va a hacer lo que es la convergencia de la topología para elegir quién es el root switch, se basa en lo que es el Bridge ID. En este caso, esos Bridge ID van a ser enviados entre los switches mediante los mensajes hello o a través de lo que, como menciona aquí, BPDUs, pero ya sabemos nosotros que esos son como mensajes hello que se están enviando entre los switches. En este caso, aquí nos menciona que el root switch es quien va a tener el valor más bajo. En este caso, quien tenga el Bridge ID más bajo es quien va a ser el root switch, ok. Aquí la manera como Spanning Tree Protocol se basa es que primero, si ustedes recuerdan como lo vimos atrás, el Bridge ID se compone en dos partes. Entonces una es la prioridad y el otro es el System ID. Entonces para el root switch, el Spanning Tree Protocol primero compara lo que es la prioridad, ok, prioridad, y posteriormente vamos a poner aquí, compara la prioridad y después el System ID, ok. Entonces primero lo que hace el Spanning Tree Protocol aquí es que va a comparar lo que es la prioridad. Vamos a cambiar de tinta, no, esta no me ayuda, esta va a comparar lo que es esta parte que es la prioridad entre los switches, ok. Esta es la parte de aquí. Y el tercer punto que nos indica aquí es que si hay un empate, en este caso hablando de lo que es la prioridad en el Bridge ID, entonces Spanning Tree Protocol va a tomar la segunda parte que es el System ID, que en este caso es la MAC address, y el switch que tenga la MAC address más baja, entonces va a ser el root switch, ok. Entonces la segunda parte que va a tomar va a ser esta parte de aquí, esta parte de aquí que es la MAC address, y esta parte de aquí. Ahora bien, ¿cómo es que realmente los switches van a hacer esa negociación de quién es el root switch? Bueno, vamos a ponerlo como un ejemplo. En este caso, en esta topología que yo tengo aquí, todo al principio, cuando se conectan los switches, vamos a decir que la primera vez que se encienden, todos los switches van a querer ser el root switch, o sea, todos se van a proclamar como el root switch, van a decir, hey, yo soy el root switch de esta topología, en este caso el switch 1, el switch 2 a su vez va a decir lo mismo, yo también soy el root switch, y el 3 por supuesto que no se va a quedar atrás y también va a decir lo mismo, va a decir, oye, espérenme, yo también soy el root switch, de tal manera que el switch 1, por ejemplo, en este caso al switch 2 le va a enviar mediante lo que es un BPDU su información del Bridge ID y su root cost. El root cost aquí es de 0 porque siempre el root switch su costo va a ser de 0 porque es el número de costo que tiene para poder llegar hacia él mismo. Entonces como él se está proclamando el root switch, entonces para él llegar a sí mismo pues su costo va a ser de 0. Entonces esa información se la envía al switch 2, igual es el switch 2 a su vez se la va a enviar al switch 1 su información de lo que es el Bridge ID con su costo, y le va a decir, bueno, este es mi Bridge ID y mi costo igual es de 0 porque yo soy el root switch, de tal manera que así va a pasar sucesivamente. El 2 le va a enviar al 3
el 3 le va a enviar al 2, el 1 le va a enviar al 3 y el 3 le va a enviar al 1. Entonces todos en un principio se proclaman el root switch, ¿ok? Pero ya una vez que ya existió ese intercambio de BPDUs entre los switches, entonces los switches se van a dar cuenta que en este caso, comparando, vamos a hacer el 1 con el 2 se va a dar cuenta que en cuanto a prioridad, el switch 1 es menor, porque aquí tenemos un valor de 32.769, ¿ok? Y aquí tenemos una prioridad de 36.865, de tal manera que si nos basamos en lo que nos indica que el root switch va a ser quien tenga el valor numérico más bajo del bridge ID, y la primera parte que compara en este caso es la prioridad, entonces switch 1 es más bajo, por lo tanto él gana. Y entonces el switch 2 dice, bueno, pues sí, tú tienes razón, switch 1, tú eres un root switch porque tienes una prioridad más baja que yo. De tal manera que ahora el switch 2 le va a indicar a lo que es el switch 3, ok, que el switch 1 es el root switch, que en este caso aquí vamos a poner que tiene un costo de 4. No, mentira, aquí no. Aquí tiene un costo de 4 para llegar. Y bueno, y le va a indicar a él. Bueno, es en este caso el root, el switch 1 es el root switch, ok. Igual lo mismo, el switch 3, cuando se dé cuenta que en este caso va a ser la comparación, va a decir, bueno, a ver, vamos a comparar primero la prioridad, ok, tú tienes este valor, yo comparo mi bridge ID y nos damos cuenta que es igual, entonces ahí hay un empate entre el switch 1 y el 3, ya hay un empate en cuanto a la parte de prioridad, pero aquí en la teoría nos indica que si existe un empate en cuanto a la parte de la prioridad, para que exista el desempate, se van a ir a la MAC address. Entonces ustedes recuerden que la MAC address es única, no va a existir una MAC address duplicada, por lo tanto, si comparan la MAC address, aquí tenemos 0100, 2.0001 y al final es un 1, y aquí comparamos 0100, 001, este es igual y al final tiene un 2, de tal manera que el switch 1 tiene una MAC address mucho más baja que el switch 3, y por lo mismo switch 3 reconoce ahora que el switch 1 realmente es un root switch, ok, de tal manera que igual ya todo igual el 1 al 3 ya reconoce. Eso aquí no lo vamos a ver ahorita los costos, simplemente así. Realmente que el 3 al 2 ya le indica que en este caso el root switch, vamos a poner así, que el root switch viene siendo el router 1 porque es quien tiene el bridge ID más bajo, tanto en prioridad, que en este caso del 1 al 2, y también más bajo en cuanto al system ID, que lo comparo entre el 1 y el 3. De esa manera como realmente se va a hacer la negociación en el Spanish Protocol para elegir lo que es un root switch, ok. Bueno, el siguiente paso que realiza el Spanish Tree Protocol viene siendo el root port, ok, que es este de aquí. Bueno, ahora vamos a ver la parte de lo que es la elección del root port. Una vez que ya encontramos lo que es el root switch, que en este caso es el switch 1, ok, este switch 1 que viene siendo el root switch, ahora tanto el switch 2 como el switch número 3 necesitan encontrar, en este caso en cada una de las interfaces que van a utilizar, necesitan encontrar lo que es el root port. El root port, como nos indica la pantalla, va a ser en los switches que no son root switch, por lo tanto hay que elegir una sola interfaz para que esa interfaz sea el root port, ok. Bueno, esa interfaz que va a ser el root port tiene que tener el menor costo entre todas las interfaces que tiene el switch. Por ejemplo, hablando de lo que es el switch número 2, va a participar lo que es la interfase gigabit 00, la 01, ok. Entre esas dos interfaces hay que encontrar lo que es el root port, ok. Otra cosa muy importante es que todos los switches siempre van a tener un costo. En este caso, vamos a poner que aquí es el 4, aquí tiene un costo de 4, esta interfaz igual tiene un costo de 4, aquí tiene un costo de 4 y aquí un costo de 4 igual, un costo que es igual a 4. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo es que sabemos realmente cuánto es el costo en cada interfase? Bueno, la IEEE, que en este caso aquí lo voy a poner, la IEEE maneja una tabla
de los costos que puede tener, y se va a basar sobre todo en la velocidad de la interfaz. En este caso, si por ejemplo nosotros tenemos una interfaz que está manejando 10 megas, entonces el costo que va a estar manejando esta interfaz va a ser de 100, ¿ok? Si tenemos una interfaz que es de 100 megas, su costo va a ser de 19. Si tenemos una interfaz de 1 giga, como es el caso de aquí, entonces el costo es de 4, ¿ok? Y si tenemos una interfaz a lo mejor de 10 gigas o 10 gigas, como se le conoce, entonces el costo que va a tener va a ser de 2. Entonces la IEEE utiliza esa tabla para poder asignar los costos a la interfaz. En este caso del ejemplo que tenemos ahorita, las interfaces son gigabit, por lo tanto su costo de cada interfaz es de 4. Otro punto muy importante igual es que para calcular lo que es el costo que va a tener, por ejemplo, en este caso, el switch, para poder calcular el costo en cada interfase, bueno, vamos a empezar primero con la interfaz 00 para no confundirnos. En este caso, el costo que tiene la interfaz gigabit 00 siempre se va a tomar lo que es el costo de la interfase más lo que es el costo que le anuncia, en este caso, su vecino. En este caso el root switch, a pesar de que tiene aquí un costo de 4, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que el root switch siempre va a anunciar que su costo va a ser de 0, porque para que pueda llegar hacia sí mismo, pues lógicamente no tiene que salir hacia ninguna interfase, por lo tanto su costo siempre va a ser de 0 para él. Aquí por lo tanto la suma que va a tener esta interfaz gigabit 00, entonces va a ser el costo va a ser de 4 más 0, que es lo que le está anunciando en este caso el root switch. Por lo tanto su costo de esa interfase va a ser de 4, ¿ok? Esto es muy importante aquí. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el costo de la interfaz gigabit 01? Bien, vamos a tomar lo que es el costo de la interfase, que en este caso es 4, ¿ok? Aquí tenemos 4. Y va a tomar el costo que le anuncia a su vecino. Entonces en este caso el vecino le va a anunciar el costo que él tiene para poder llegar hacia el root switch. En este caso el costo que estaría tomando es de este lado, de la gigabit 01. Por lo tanto aquí sería 4 más lo que le anuncia, en este caso, que son 4, que es de la interfaz. Entonces vamos a poner aquí gigabit 01 para tenerlo bien claro. Entonces aquí la suma nos estaría dando que sería 8. Por lo tanto, para que el switch 2 a través de la interfaz gigabit 01, su costo para poder llegar al root switch va a ser de 4, que es lo de su interfase, más 4, que es el costo que tiene el switch número 3 a través de su interfase gigabit 01, de tal manera que va a ser 4 más 4, pues va a ser 8. Ahora bien, si comparamos ahora, ya que conocemos el costo de cada interfase, tanto de la 00 como la 01, nos vamos a dar cuenta que la que tiene menor costo es la 00. Por lo tanto, aquí el root port va a ser la gigabit 00. Lo mismo va a pasar en este caso para el switch número 3, que en este caso vamos a utilizar la gigabit 01, va a ser algo muy similar a la que hicimos acá. En este caso el costo que va a ser aquí es de 4 que tiene en su interfaz, más lo que le anuncia el root switch, que en este caso es 0. Por lo tanto su costo va a ser de 4, ¿ok? Para la interfaz gigabit 02 de este switch número 3, entonces va a ser aquí su costo es de 4 de lo que tiene en este caso la gigabit 02, más lo que le anuncia en este caso el switch 2, que en este caso el switch 2, su costo para poder llegar hacia lo que es el root switch, el costo más bajo o menor, es 4 igual, que es la de su interfase gigabit 0 diagonal 0, de tal manera que igual el costo va a ser de 8. Y otra vez, si lo comparamos entre esas dos interfaces, tanto gigabit 01 como gigabit 02, nos vamos a dar cuenta que el costo menor es de la gigabit 01, de tal manera que aquí ya vamos a tener lo que es el root port, ¿ok? Con esto ya encontramos los root ports de los switches que no son root switch, ¿ok? Eso es muy importante. El tercer paso que tenemos, o el último más bien, viene siendo el Designated Port. Antes de empezar, primero vamos a colocar aquí lo que ya tenemos. Ya sabemos que el switch número 1 viene siendo el root switch, ¿ok? Para el gigabit, perdón, para lo que es el switch 2, el gigabit 00 es el root port, ¿ok? Para el 3, el gigabit 01 viene siendo el root port. Ahora bien, el costo, porque ahorita es lo que vamos a ocupar,
de la gigabit 01. Este tiene un costo igual a 4 y es porque su interfaz es una gigabit. De igual manera, para el switch 2 en la gigabit 00 su costo viene siendo de 4, ¿ok? Ahora bien, esto lo vamos a ocupar y es por eso que lo he puesto ahí. Ahora, para encontrar lo que es el DSNR port, según la teoría de Cisco, este está un poquito confuso lo que menciona aquí arriba, pero se los voy a explicar un poquito más simple. Es que para encontrarlo en este caso, nos menciona aquí que los switches en los cuales van a tener un mismo segmento, ok, que en este caso el switch 2 con el 3 van a compartir un mismo segmento, en este caso el 2 con la gigabit 01 y el 3 con la gigabit 02, de tal manera que para que se elija quién va a ser el DSNR port entre estas dos interfaces, se tiene que comparar lo que es el costo acumulativo menor, que en este caso hacia el root switch. Por lo tanto, el costo acumulativo menor que tiene el switch 2 para llegar al root switch viene siendo de 4, ¿ok? Y lo que le anuncia en este caso su neighbor. El root switch, lógicamente, si ustedes recuerdan, va a anunciar un costo de 0 porque es el valor que tiene para llegar hacia él mismo. Por lo tanto, aquí el valor 4 más 0 pues vuelve a quedar en 4. Ese es el costo menor que tiene para llegar a root switch. Con lo que respecta al switch número 3, es muy similar porque su costo es de 4 y el root switch le va a anunciar un costo de 0. Incluso aquí lo podemos hacer. Va a ser un costo de 4 más lo que le anuncia el root switch un 0, pues va a quedar entonces al final un costo de 4, que ese es el costo acumulativo menor que tiene el switch número 3 para poder llegar al 1, ¿ok? Ahora bien, como ambos son iguales, que en este caso son 4, por lo tanto no podemos elegirlo con esta primera opción, sino que hay que irse con esta segunda opción que nos menciona que si existe un empate, entonces hay que comparar lo que es el bridge ID. En este caso aquí vamos a inventar un bridge ID para el 2. Un bridge ID, voy a poner aquí un valor, vamos a poner 4096, ok. Punto, voy a poner aquí 1, 2, 3, 1. Ok, aquí voy a poner 1, 2, 3, 2 y aquí voy a poner un 10, 10, ok. Ese es el bridge ID. Para el 3, su bridge ID va a ser 8192. Voy a ponerle aquí un valor X. Voy a poner 0, 0, 1. Perdón, aquí es el 0. Y aquí voy a poner 0, 0, 0, 2, ok. 11, 11, 11, ok. De tal manera que aquí es muy fácil encontrar quién va a ser el que tenga el bridge ID menor, porque si ustedes se fijan en la primera parte que tenemos la prioridad, el switch 2 tiene un bridge ID menor en cuanto a la prioridad, que es 4096. Por lo tanto, al ser menor es el mejor bridge ID y este va a ganar, y por lo tanto el switch 2 en su interfase gigabit 01 se va a colocar en lo que es el DSNR port, y este gigabit 02 va a quedar en un blocking, de tal manera que no se van a estar enviando frames, ok. Ahora bien, ¿qué pasa con el root switch? Si ustedes recuerdan en la teoría, el root switch nos indica que todas sus interfaces van a estar en forwarding, por lo tanto automáticamente el root switch va a estar en DSNR port, ok. Tanto en la 01 como en la 02 va a ser un DSNR port, e incluso suponiendo que a lo mejor aquí va a estar alguna computadora, igual este puerto automáticamente va a estar en forwarding, por lo tanto igual se puede considerar como un DSNR port, ok. De esa manera es como ya quedaría la topología del Spanning Tree Protocol ya armada, una vez que ya elige lo que es el root switch, el root port y al final lo que es el DSNR port, ok. Esa es la manera automática como lo realiza el Spanning Tree Protocol. Pues eso es todo lo que vamos a ver ahorita en esta primera parte de lo que es el Spanning Tree Protocol de fundamentos, y yo espero que toda la información que se ha visto ahorita les sea de gran utilidad. Solamente me queda el desearles muchos éxitos y nos estamos viendo